Estimados amigos, familiares y hermanos en Cristo, que nos ven a través de las redes sociales, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo en ese precioso y hermoso nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Les habla el pastor César Madalengoitia en esta oportunidad, hoy, iniciando estos estudios que nos van a ayudar a instruir y edificar a la iglesia. Verdaderamente que es muy especial para mí y para mi familia poder hacer uso de estas redes sociales, estos instrumentos que nos permiten llegar quizá a lugares donde de pronto, físicamente hablando, no podemos llegar todos a la vez. Entonces, como les decía, el día de hoy iniciamos una serie de estudios con el fin de edificar, de instruir a la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor somos todos y cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo, que le hemos recibido en nuestro corazón y algo especial, escúchenme, que vivimos su palabra. Aquellos que vivimos su palabra. Entonces, tengamos un breve momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora. Bendito el momento, lo que colocaste en mi corazón, el poder preparar mensajes, predicaciones, instrucciones que vengan directamente de tu corazón, Padre Celestial. Señor, en esta hora hablo a cada uno de mis amigos, familiares y hermanos en Cristo bajo el poder de tu Espíritu Santo en un especial y poderoso espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, muchas gracias. Oramos sabiendo y creyendo que ha de ser de bendición todo lo que hagamos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, el objetivo de este primer estudio, y a los que les gusta anotar, el tema es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El día domingo decíamos que Jesús no es religión. Jesús no es religión. La palabra de Dios, las santas escrituras, las sagradas escrituras, nos enseñan que Jesús no es religión y que Jesús, por el contrario, es una relación, nos relaciona con el Padre. Eso es diferente. Estimados hermanos, amigos, familiares que están allí, vamos a tomar una breve lectura a manera de fondo o de marco bíblico de lo que queremos hoy hablar, desarrollar acerca del tema, el título que le hemos colocado: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Marcos, el capítulo 8, versículos 27 al 30. De pronto tú que te preparaste, y te agradezco. Entonces, Marcos, el capítulo 8, versículos 27 al 30. También hay unos pasajes paralelos, porque recuerde usted que 4 son los evangelios. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces hay pasajes paralelos. Por ejemplo, esta misma secuencia histórica se encuentra en Mateo 16, 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. Y Lucas, el capítulo 9, 18 al 21. Lucas, el capítulo 9, 18 al 21. Lo repito porque yo estoy seguro que de repente hay hermanos, creyentes, amigos, familiares que están tomando nota para poder luego recordar o volverlo a estudiar. Y lo que sería mejor es que usted lo pueda compartir con alguien más. Dice en Marcos 8:27, salieron Jesús y sus discípulos. Tome nota. ¿Quién salió? El maestro con sus discípulos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo
Y en el camino, esté atento, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mire esa pregunta introspectiva, profunda, directo al corazón de cada discípulo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 28. Ellos respondieron. No dijo que Juan, no dijo que Andrés, Felipe, Bartolomé, no. Ellos. No sé si a través de una murmuración, a través de 3 o 4 discípulos juntos, no sé, pero dice la palabra de esta manera. Ellos respondieron. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Estoy parafraseando. Otros, Elías. Y otros, algunos de los profetas. 29. Y aquí viene la clave de esta pequeña enseñanza. Entonces él, ¿quién? Nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Entonces él, Jesucristo, les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y el 30 dice: pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Muy bien. A través de este pequeño estudio, de esta enseñanza, de una manera sencilla, clara y enfática, vamos a entender y aprender que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que fue a la cruz del Calvario. Por eso Juan, en un momento dado, Juan el Bautista me refiero, cuando le vio a los discípulos, a sus discípulos de él, de Juan el Bautista, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estaba hablando de el Cordero de Dios, no dijo los corderos o uno de los corderos, no, el Cordero. Está hablando perfectamente, y los judíos, los fariseos, los saduceos, entendían perfectamente qué estaba queriendo decir Juan el Bautista refiriéndose a Jesús cuando dijo, señalándole: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero, nuestro Señor Jesucristo, estaba representando, escuche bien, había sido representado a través de miles y miles de sacrificios que se daban de acuerdo a las leyes, a la ley que había entregado y le había sido entregado al pueblo judío por nuestro Dios a través de Moisés. Y se había ordenado que cuando las personas pecaban, cuando las personas reconocían su pecado, tenían una forma de ir. Iban, cogían un animalito, una paloma, un palomino, un tórtolo, un cordero, una cabra, etcétera, etcétera. Y era llevado al templo, a la sinagoga, para que ese animalito sea degollado, muerto, y esa sangre se le rociaba al pecador para que sean perdonados sus pecados. Todos esos sacrificios apuntaban al único y excelso sacrificio. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, nuestra pregunta, ¿no? ¿Quién realmente era Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la pregunta de Jesús, que está en el versículo 27, definitivamente que nos lleva hacia otra pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde estaba Jesús y sus discípulos cuando se da este momento histórico? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando? Y es siempre nuestro Maestro y Señor Jesucristo andaba por los caminos, por los caseríos, por las aldeas, en este caso de Cesarea de Filipo. Jesús
realmente es un ejemplo, verdaderos, genuinos y reales discípulos de Jesucristo, debemos y tenemos que hacer. ¿Qué? Dar a conocer a la gente, a las personas, de ese gran sacrificio que puede redimir al mundo, y como que redime al mundo, toda persona que reconoce sus pecados, toda persona que sabe que ha pecado, toda persona que confiesa sus pecados y recibe a Jesús en su corazón, es perdonado y tiene la puerta de entrada al cielo. Entonces, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando que no debemos estar quietos. Que si la palabra se te entregó, que si tú sabes lo que tienes que hacer, entonces ponte a hacer lo que sabes que tienes que hacer. En un momento dado, él llegó a decir, cuando ya estaba casi para irse a los cielos, ascender a los cielos, él le dijo, id y haced discípulos. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor. Entonces, y seguidamente es muy interesante, ¿por qué le pregunta Jesús? ¿Por qué le pregunta Jesús en este versículo siguiente? ¿Por qué es que pregunta Jesús? Versículo 27, Marcos 8, 27. Dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen? ¿Qué has oído? ¿Qué has escuchado? ¿Por qué es que le pregunta a Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Nada más claro y sencillo. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo quería conocer el corazón de sus discípulos, el corazón de sus seguidores, saber qué realmente ellos sabían de Él. Y verdaderamente, mis hermanos, Dios quiere saber qué piensas de Él realmente. ¿Qué hay en ti? Saber si hay seguridad plena. Porque una persona que sabe en quién ha creído, como dijera el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, nada ni nadie lo puede mover de esa fe en Jesús. Nada. En Efesios, Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, que le dice, cuidado, hay hombres que con estratagema tratan de mover, pero ¿a quién lo coge? A los que están como niños fluctuantes, como bebés recién, y a veces realmente es impresionante darnos cuenta, ¿no? Un día escuché algo de manera un poco graciosa cuando alguien le dijo a otra persona, cristiana, ¿cuántos años tienes tú como creyente? Yo tengo más de 30 años de cristiano. Pero lamentablemente esta persona que hablaba, sus hechos, su testimonio, su vida personal, no era la mejor. Entonces se le dice, no, yo creo que te estás equivocando. No tienes 30 años de cristiano, de creyente. ¿Será que hace 30 años que un día conociste a Jesús, pero tu vida demuestra lo contrario? Entonces, es un estilo de vida el seguir a Jesús. Y eso hay que entenderlo. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos cuando le hace esa pregunta? Verdaderamente que Él quería mostrarle a sus discípulos, al igual que a nosotros, que tanto tú que me estás oyendo y yo mismo debo de estar seguro de en quién he creído y qué estoy haciendo por quién, por Jesús. ¿Qué quería saber Jesús de sus discípulos? Lo que Jesús quería saber es que si ellos realmente le creían que Él era aquel Mesías prometido. Porque Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. Cristo significa Mesías. Entonces Él quería saber. Pero, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Marcos 8:28. Ellos respondieron,
unos dicen que tú eres. Lo estoy parafraseando como para que se entienda rápidamente. Por eso es que es muy beneficioso si usted logra otras versiones de la Biblia, que en esencia dicen lo mismo, pero que arrojan más luz al texto que a veces nos ponemos a estudiar. Entonces dice, ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú debes ser alguno de los profetas. Entonces, ¿qué podemos ver y notar en esta respuesta? Primero, ellos dudaron. Como siempre y lamentablemente hubo duda, al igual que en este tiempo. La gente a veces duda. Ahora, ¿por qué dudaron? Es una pregunta. ¿Por qué dudaron? Ahora, es interesante, no sé si usted leyó, es interesante ahí en el Evangelio de Juan, saber que aquel que presentó a Jesucristo, que aquel, Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, un buen día cuando estaba preso, le dijo a sus discípulos, id a Jesús y preguntarle si Él es quien debía de venir o es que va a venir otro. Pensemos, hermanos, pensemos, amigos. Hubo duda en Él. Igual, hoy en día también, así como los discípulos dudaron. Lo que pasa es que ellos no habían entendido acerca de las señales que Jesús había hecho y que estaban evidenciando que Él no solamente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino aquel Mesías prometido. Ahora, ¿por qué no estaban seguros los discípulos? ¿Por qué? Simple y sencillo, por su incredulidad. Y hoy en día ocurre lo mismo. La gente duda porque es incrédula. ¿Qué dice la gente de este tiempo? Lo mismo, andan dudando en sus corazones. Andan dudando de la palabra de Dios. Y peor aún, digo así, peor aún, cuando te encuentras con gente que un día conoció a Jesucristo, con gente que un día creyó en Él, que le recibió en su corazón y que de pronto dice que encontró una nueva revelación, de pronto dice que ahora Él tiene una nueva forma de interpretar, de pronto Él dice, pues claro, Él dice. Y así se han formado una serie de sectas y religiones con alguien que dice, yo recibí una luz, vi un ángel, vi esto. Señores, hermanos, amigos y familiares en Cristo, escúcheme. No hay ni debe de haber ninguna duda de que Jesucristo es quien dijo ser y quien realmente es. Pero, atento, Jesucristo los confronta. Jesucristo confronta esa duda. Jesucristo va a hacer una pregunta muy profunda. Porque una cosa es que tú digas, por ejemplo, ¿no? Que yo llegue y te diga, escúchame, amigo, hermano, ¿quién dicen la gente que dicen que es César Madalengoitia? Y te puede decir 5.000 cosas de César Madalengoitia. Pero si tú me conoces realmente a mí, tú dirías, un momentito, yo sé quién es él. O igual yo diría de ti, yo sé quién eres tú. Es como, por ejemplo, ¿no? Si a mí me dicen, ¿quién es Elías Luján? Yo sé quién es Elías Luján. A mí no me pueden venir con cuentos. O si alguien me pregunta, ¿quién es Tani Rivera? Yo sé quién es Tani Rivera. A mí no me van a envolver. Yo sé quién es Tani Rivera y su esposa Florinda Vara. O yo sé quién es Elías Luján y su esposa Elia Rivera. Yo sé. O si alguien me dice, ¿tú sabes quién es Octavio Alarcón? Yo le voy a decir, claro, yo sé quién es Octavio Alarcón. Conozco a su esposa, la hermana Rosa Vilela. Y por ahí puedo mencionar más nombres. Entonces Jesucristo ahora va a hacer la pregunta que va a mover los cimientos de los discípulos y que en esta hora posiblemente mueva tus cimientos. Porque la gente puede hablar y decir mucho de Jesús.
de Jesucristo. Puedes decir muchas cosas, pero lo que realmente cuenta, aquí viene. Versículo 29. Marcos 8:29. Lo voy a leer. Entonces, y me gusta esta palabra, entonces, porque es como cuando en la noticia dicen ta 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 tan. Entonces Jesús les dijo: y vosotros, ahí está el tema. Y tú, César Malegoita, ¿tú qué piensas de mí? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Y yo te pregunto a ti, ¿qué piensas tú? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Te pregunto a ti, tú que me estás ahí viendo atrás. Te pregunto, responde esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Él, nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién? Pero es importantísimo realmente el ver la forma como Jesús confronta a sus discípulos. Porque ellos están en una escuela tremenda, especial. Me hubiese encantado estar en esa escuela. Beber directamente del Maestro de Maestros, del Señor de Señores, del Rey de Reyes. ¿Quién? Jesucristo. Por eso digo yo, Jesucristo es el Señor, no un señor. Mira, ¿quién responde? Pedro inmediatamente responde. Vamos a volver a leer este versículo. Entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Enfático, fehaciente, claro, preciso, efectivo y por ahí cualquier sinónimo más. Su respuesta fue clara y enfática, sin ninguna duda. Tú eres el Cristo. Y hay otro pasaje en la Escritura que dice: te lo reveló, ¿quién? El Espíritu Santo. Qué especial. Recuerda, ¿por qué Pedro fue el único que se atrevió a contestar con tremenda y tal seguridad? Precisamente por esa extraordinaria revelación del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú realmente crees en Jesús y aprendes a vivir bajo el poder del Espíritu Santo, la revelación, la sabiduría viene a través del Espíritu Santo. Por eso digo yo en mi oración: Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora pueda predicar, pueda instruir a la iglesia bajo un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Que viene de quién? Del Padre y a través de su Espíritu Santo. Es extraordinario esto. Entonces, puedo hacer una pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de tal confesión? Hoy en día, si él te pregunta, que imagínate tú, en aquel momento, cuando Jesús preguntó, de repente no sabíamos qué responder. Hoy en día, si alguien te pregunta, pienso que no debería de haber ninguna duda, porque esto ya es historia. ¿Por qué te digo que es historia? Ya pasó. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Lo demuestran las Escrituras. Hay pruebas indubitables de estos hechos en las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí viene el asunto. ¿Cómo tenemos nosotros, cómo debemos nosotros testificar a las personas que no conocen? A la gente que de pronto no ha oído de Dios o no ha escuchado bien de Dios. Realmente pienso y creo que todo genuino, real y genuino discípulo de Jesucristo debe, tiene, puede testificar, porque
le recibió en su corazón. Si está llevando realmente una vida cristiana, si está realmente permitiendo que Cristo esté desarrollando su vida en él, entonces va a dar un testimonio correcto de que Cristo es el Señor y el Salvador de la humanidad. Juan 3:16 es claro. Él mismo lo dijo. Porque de tal manera, son palabras de Jesús. Son palabras de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Juan 3:16. El versículo, diríamos, más divulgado, difundido en el mundo entero. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí estamos frente a esa verdad, tú y yo. Mis amados, voy a terminar con la parte final. Y hay algo interesante en el versículo 30. Porque el versículo 30 termina de esta manera. Marcos 8:30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Recuerda que en el momento que está pasando este hecho histórico, estaban los saduceos, estaban los fariseos principalmente buscando a ver cómo y de qué forma y de qué manera le tendían una trampa a nuestro Maestro y Señor Jesucristo para llevarlos ante las autoridades romanas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mandó Jesús que no le dijeran a nadie? ¿Por qué dio esa orden? Pues muy sencillo. Porque no había llegado el tiempo de propagar esta verdad, la verdad del reino. Jesús todavía estaba enseñando a sus discípulos las verdades del reino. Además, no se había cumplido todavía su muerte y resurrección y posterior ascensión al cielo. El plan todavía no había, el plan de la salvación no se había consumado. Recuerden lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz de Calvario. Consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Consumado es. Es decir, Jesucristo dijo, terminé el plan para el cual yo vine a esta tierra. Igual te digo a ti, ¿cuál es el plan que Dios tiene para ti? Porque Dios tiene un plan para ti. Muchas veces he hablado en diferentes iglesias, aunque suene, no sé cómo va a sonar, pero yo siempre he dicho así: yo soy indestructible hasta que no cumpla todo el propósito de Dios en mi vida. Personalmente he pasado por 3 momentos de muerte. Ya los contaré en algún momento dado. 3 momentos de muerte. Cuando yo mismo pensaba que ya estaba en la otra vida, por así decirlo. Pero por eso, a partir de ahí desarrollé esta declaración. Yo soy indestructible. ¿Me escucharon? Yo soy indestructible. Tú mismo lo puedes repetir. Yo soy indestructible hasta que no cumpla todo lo que Dios quiere y desea que yo haga y siga haciendo. Porque hasta ahora yo puedo recordar aquel día 20 de septiembre del año 2003. 11 de la noche. Mi pastor Aquilino Alado venía de visitar la iglesia del pastor Manuel Benito Cruz. Y a las 11:45 de la noche, avenida Tupac Amaru, Grifo Año Nuevo, un combi, un carro en el cual 2 personas ebrias me destapó, chocó, salí volando por la ventana, la gente pensaba que yo había muerto, pero yo tenía que vivir porque tenía que predicarte a ti y decirte que Jesucristo es la palabra viva, que Jesucristo sigue perdonando pecados, que Jesucristo vino a la cruz del Calvario por ti y por mí. Recíbele en tu corazón. Recíbele en tu corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das
de saber y conocer realmente quién es tu Hijo, de saber y conocer realmente quién es Jesús y el plan que tenía que cumplir, el propósito para el cual tú le enviaste, y es el salvar, el redimir a la humanidad de sus pecados. Señor, te ruego por cuanta persona esté allí, en el nombre de Jesús. Padre amado, si hay alguien allí que no te conoce o no te recibió en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú hagas desarrollar fe en Él para creer en ti, en tu palabra y especialmente en la persona del Señor Jesucristo. Oro por cada uno de mis hermanos que de pronto han dejado de asistir a la iglesia, que de pronto han dejado de congregar. Hace mucho tiempo dejaron de asistir, hace mucho tiempo que han dejado de orar, hace mucho tiempo que han dejado de escudriñar tu palabra. Como dice acá, escudriñad las escrituras. Y dice más, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Tú quieres saber más de Jesús? Aquí está la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo y esta oportunidad. Pero no queremos dejar, Padre Celestial, o terminar este momento sin antes orar por cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, para cuanta persona esté allí, Señor. Bendice sus vidas, Padre Celestial. Y en estos tiempos tan difíciles, Señor, tanto económicos y de salud, Señor, suple esas necesidades. En el nombre de Jesús. Oramos a fin de creyendo que ha de ser así. Gracias, Padre, una vez más, en el poderoso y nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toda honra y toda gloria sean dadas a nuestro Padre y amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones y hasta la próxima.